El mundo aún no lo sabe, pero cada gran quiebre espiritual de la Biblia nació en un mismo lugar invisible, el vacío del estómago. ¿Por qué el ayuno fue la llave que activó guerras, revelaciones y milagros que cambiaron la historia? En un desierto sin nombre, donde el viento arrastra la arena como si quisiera borrar la memoria del mundo, una figura solitaria avanza lentamente. No lleva riqueza, no lleva poder, no lleva armas. Solo lleva vacío. Y ese vacío no es debilidad, es la antesala de algo que aún no ha sido revelado. El ayuno no nació como castigo, sino como un lenguaje antiguo entre el cielo y la tierra, una forma de gritar sin palabras hacia lo invisible. Mucho antes de que existieran reyes, templos o profetas, el ayuno ya era un acto instintivo. En los orígenes de la historia bíblica, los hombres se alejaban del alimento no por religión, sino por intuición, entendían que el hambre afinaba los sentidos, limpiaba el alma y acercaba lo humano a lo divino. En las primeras comunidades semíticas, alrededor del segundo milenio antes de Cristo, el ayuno comenzó a tomar forma como acto sagrado. El cuerpo humano se transforma cuando el alimento desaparece. La mente se vuelve más aguda, los pensamientos más nítidos, el espíritu más sensible. En la tradición bíblica primitiva, ayunar no era solo dejar de comer, sino convertir el cuerpo en un altar vivo. Allí, en esa frontera entre la debilidad física y la fuerza espiritual, nacía una nueva forma de oración, el silencio que grita hacia Dios. Aún antes de que Moisés subiera a una montaña envuelta en fuego, los pueblos ya entendían que el ayuno preparaba el espíritu para lo extraordinario. El hambre se convirtió en señal de búsqueda. Cada vez que los hombres querían respuestas, se vaciaban primero. No había tablas, no había mandamientos, pero ya existía la revelación interior que nacía del sacrificio voluntario. Donde no hay comida, aparece el misterio. Donde no hay fuerza humana, comienza la intervención divina. El ayuno se transformó en un imán espiritual, atrayendo respuestas, visiones y encuentros que no ocurrían en la comodidad. El vacío se convirtió en una invitación. Y el cielo comenzó a responder. Con el paso de los siglos, el ayuno dejó de ser solo instinto y se convirtió en señal. Algo invisible se activaba cuando el estómago se vaciaba. Pero una pregunta comenzaba a crecer entre las sombras de la historia: ¿era solo simbolismo, o había un poder real detrás de ese sacrificio? El mundo estaba a punto de descubrirlo. La arena ya no domina el paisaje. Ahora es la piedra. Una montaña seca, áspera, donde el viento golpea las rocas como si quisiera arrancar los secretos escondidos en su interior. Allí, en el corazón del desierto, un hombre sube lentamente. No lleva comida. No lleva agua. Solo lleva una carga invisible, el llamado. Su nombre resuena a través de los siglos como un eco imposible de silenciar. Moisés. Durante 40 días y 40 noches, el cuerpo de Moisés se va apagando, pero su espíritu comienza a arder. En el silencio de la altura, el hambre deja de ser una molestia y se transforma en una llave. Cada hora sin alimento debilita la carne, pero fortalece lo invisible. Moisés ya no escucha el mundo. Escucha algo más antiguo. Algo eterno. En ese ayuno extremo, el velo entre el cielo y la tierra comienza a adelgazarse. El cielo se oscurece. Las nubes descienden. El fuego cae. El monte entero tiembla. El ayuno no fue en vano. Era la preparación. Era la condición. Sin el vacío, no habría revelación. Y en medio del trueno y la llama, Dios entrega las tablas. No como un regalo, sino como una respuesta al sacrificio. En el segundo milenio antes de Cristo, el ayuno quedó sellado como un canal entre la voluntad humana y el diseño divino. Ya no era solo intuición. Ya no era misterio. Ahora era estructura. El ayuno entró en la vida de un pueblo entero. El día de la expiación se convirtió en el ayuno más sagrado, una pausa nacional donde el alimento se abandonaba, las almas se examinaban y el cielo se escuchaba. En ese momento, el ayuno dejó de ser un acto individual y se transformó en un acto colectivo que definía el destino espiritual de Israel. Cuando una nación entera deja de comer, algo invisible se mueve. El aire cambia. El tiempo se vuelve pesado. Los pensamientos se alinean. El ayuno colectivo se convierte en un clamor que no necesita voz. Y el cielo,
no permanece indiferente. Las primeras grandes crisis del pueblo escogido siempre fueron precedidas por ayuno. Derrotas, guerras, decisiones imposibles. Antes de cada punto de quiebre, el estómago vacío preparaba el camino. El ayuno ya no era solo preparación. Era confirmación. El pacto entre Dios y su pueblo estaba marcado por el sacrificio voluntario. Pero algo aún más grande se estaba gestando. Algo que iría más allá de la ley, más allá de Moisés, más allá del desierto. Y la historia del ayuno apenas estaba entrando en su fase más peligrosa. El desierto quedó atrás. Ahora, el poder tiene murallas de piedra y tronos de oro. Pero el brillo engaña. Dentro de los palacios, los corazones tiemblan. Un rey, rodeado de lujo, descubre que el poder no puede salvarlo de su propio vacío. En los siglos alrededor del primer milenio antes de Cristo, los reyes de Israel y Judá aprendieron una verdad incómoda: hay batallas que no se ganan con ejércitos, sino con hambre. El ayuno no era espectáculo. Era quebranto real. En ese acto silencioso, el rey comprendía que ni la corona ni el trono tenían poder frente a la fragilidad humana. Antes de las batallas más sangrientas, el ayuno se convertía en estrategia invisible. No era solo espiritual. Era mental. Un ejército con el estómago vacío aprendía dependencia, temor reverente y enfoque total. En las guerras contra los filisteos, moabitas y amonitas, el ayuno precedía las decisiones cruciales. No todos entendían este ritual, pero los que lo ignoraban, caían. Un rey que no fue recordado por su fuerza, sino por su humillación. Acab, poderoso y temido, escuchó palabras de juicio que lo destrozaron por dentro. Y por primera vez, se quitó las vestiduras reales. Por primera vez, dejó de comer. Y algo inesperado ocurrió: el juicio fue retrasado. El ayuno no eliminó las consecuencias, pero alteró el tiempo. Cambió el ritmo del destino. No solo los reyes. Cuando ciudades enteras enfrentaban amenaza de destrucción, el ayuno se convertía en última línea de defensa. Hombres, mujeres, niños, incluso los animales eran apartados del alimento. El ayuno se convirtió en una alarma espiritual. Cuando el pueblo ayunaba, significaba que el peligro ya no era visible, sino inevitable. El ayuno ya no era un simple acto de devoción. Ahora era un instrumento que podía alterar decisiones divinas, retrasar juicios y cambiar resultados. Pero una pregunta comenzó a surgir en las profundidades del tiempo. ¿Podría el ayuno salvar incluso a los peores enemigos de Dios? La respuesta no vendría de un rey, sino de una ciudad conocida por su maldad. Al oriente de Israel, más allá de los ríos y las rutas de guerra, se alzaba una ciudad gigantesca, temida y odiada. Nínive. Capital del imperio asirio. Sus muros eran altos, sus ejércitos despiadados, su fama, oscura. Según los registros antiguos, hacia el siglo VIII a.C., Nínive se convirtió en símbolo de violencia y corrupción. Y el cielo dictó sentencia: 40 días, y todo sería destruido. No fue un rey. No fue un ejército. Fue un hombre que quiso huir. Jonás. Cuando escuchó el mensaje, trató de escapar por mar. Porque sabía algo que nadie más comprendía: si Nínive ayunaba, el juicio podría detenerse. Y ese pensamiento lo aterrorizaba. Cuando el mensaje finalmente llegó, algo inesperado ocurrió. El rey de Nínive no se burló. No se defendió. No atacó. Se levantó de su trono, y ordenó un ayuno total. No solo los hombres. No solo las mujeres. También los animales dejaron de comer. La ciudad más violenta del mundo se arrodilló a través del hambre. En un giro que cambió la teología de la historia, el desastre fue pospuesto. Las murallas no cayeron. El fuego no descendió. La destrucción fue suspendida. El ayuno no solo había movido el corazón humano, había detenido la mano del cielo. Era la prueba definitiva de que el ayuno no era símbolo, sino fuerza real. Mientras la ciudad celebraba, el profeta se quebraba. Jonás no estaba feliz. El ayuno había cambiado lo que él pensó que era inmutable. Sus certezas se agrietaron.
Porque si el ayuno podía salvar a los peores enemigos de Dios, entonces nadie estaba realmente perdido. Y esa idea era demasiado grande para su alma. Desde ese momento, el ayuno dejó de ser exclusivo del pueblo escogido. Se convirtió en una puerta abierta para cualquiera que estuviera dispuesto a humillarse. Pero una pregunta quedó suspendida en la historia. Si el ayuno podía cambiar el juicio, ¿podría también preparar al mundo para la llegada de algo aún más grande? No hay tronos. No hay templos. Solo viento. Solo arena. Solo silencio. En los primeros años del siglo I después de Cristo, un hombre camina hacia el desierto. No lo hace por error. No huye. Entra voluntariamente al lugar donde el cuerpo se quiebra. Antes de que su nombre estremeciera imperios, eligió el hambre. 40 días. 40 noches. Sin pan. Sin agua. Jesús de Nazaret no comenzó su misión con milagros, la comenzó con ayuno. Cada día debilitaba su carne. Cada noche fortalecía su espíritu. En esa sequedad absoluta, no solo ayunaba del alimento, sino del mundo entero. El cuerpo comienza a fallar. Las piernas tiemblan. La vista se nubla. El corazón late más lento. Y es allí, en el punto exacto donde un humano debería rendirse, donde comienza la verdadera prueba. El ayuno no era solo disciplina. Era una puerta. Y esa puerta estaba a punto de ser atacada. El enemigo no llegó en fuerza. Llegó en susurro. Sí eres. Una voz suave. Una propuesta lógica. Convertir piedras en pan. Romper el ayuno. Satisfacer el cuerpo. Pero el hambre ya no era debilidad. Se había convertido en arma. Sin testigos. Sin aplausos. Sin multitudes. Solo un cuerpo debilitado, y un espíritu invencible. El ayuno no fue vencido. Fue completado. Y al terminar, algo había cambiado. El desierto ya no era lugar de muerte. Se convirtió en lugar de autoridad. A partir de ese momento, el ayuno dejó de ser solo preparación. Se convirtió en ejemplo. No solo para profetas. No solo para reyes. Sino para todo aquel que buscara autoridad espiritual. Pero aún faltaba algo. El ayuno iba a entrar en una nueva era, ya no desde la ley, sino desde la gracia. Jerusalén despierta con un murmullo distinto. Han pasado pocas semanas desde los eventos que sacudieron la ciudad. Ahora, el aire vibra con expectativa. Hombres sencillos, sin entrenamiento militar, sin títulos, sin riquezas, se preparan de una forma que el mundo no entiende, ayunando. No buscan fama. Buscan dirección. Antes de predicar. Antes de sanar. Antes de desafiar imperios. Ayunan. Los primeros seguidores entienden que el poder que vieron en su maestro no nace de la multitud, sino del vacío. El ayuno se convierte en la antesala de cada misión importante. En las primeras comunidades cristianas, el ayuno no era obligación. Era identidad. Reunidos en casas pequeñas, con paredes de piedra y lámparas de aceite, tomaban decisiones que afectarían generaciones, con el estómago vacío. En los años posteriores al año 30 después de Cristo, el ayuno se volvió parte de la arquitectura espiritual de la iglesia naciente. En una ciudad llamada Antioquía, mientras ayunaban, algo ocurrió. No fue una discusión. No fue una estrategia política. Fue dirección espiritual. Dos nombres se separaron del grupo. Dos destinos cambiaron. El ayuno se convirtió en brújula para el avance del mensaje. El ayuno no quitó el dolor. No eliminó la persecución. Pero dio algo más peligroso, resistencia. Mientras eran encarcelados, golpeados y perseguidos, no se hacían más violentos, se hacían más firmes. El ayuno era su fuerza secreta. Lo que empezó en el desierto, ahora caminaba por caminos romanos. El ayuno ya no era solo hebreo. Ya no era solo judío. Se expandía. Pero con ese crecimiento llegó una nueva crisis. Seguía siendo el ayuno una práctica viva,
¿O estaba a punto de perderse entre rituales vacíos? El tiempo avanza. Los imperios caen. Otros se levantan. Ya no es época de profetas ni de mártires visibles. Ahora es la era del ritual, y el peligro no es la persecución, sino la costumbre. El ayuno comienza a transformarse. Lo que antes era fuego, empieza a volverse ceniza. Con los siglos, el ayuno dejó de ser encuentro y se convirtió en calendario. Fechas fijas. Reglas. Rutinas. Lo que una vez fue clamor del alma, comenzó a parecer una obligación del cuerpo. No porque el ayuno perdiera su poder, sino porque el corazón humano empezó a olvidarlo. Pero no todos lo olvidaron. En cuevas, desiertos y monasterios, hombres y mujeres se aferraron al ayuno como a una llama frágil. Los llamados padres del desierto ayunaban no para ser vistos, sino para no perder la conexión. En los siglos IV y V después de Cristo, ellos preservaron en silencio lo que las multitudes habían descuidado. No había cámaras. No había multitudes. No había reconocimiento. Solo hombres escondidos del mundo, vaciando su cuerpo para mantener viva una conexión que la historia parecía olvidar. El ayuno se volvió invisible, pero no ineficaz. Con el paso del tiempo, el ayuno quedó atrapado entre dos extremos, tradición vacía o práctica extrema incomprendida. Las masas ya no sabían por qué lo hacían. Los líderes temían hablar de él. Y el mundo avanzaba hacia una espiritualidad cómoda. Parecía que el ayuno estaba destinado a convertirse en un eco, no en una fuerza. Pero en lo profundo de la historia, una chispa seguía viva. Muy pronto, esa chispa se convertiría en incendio. Y el ayuno, que había estado dormido, volvería a despertar. El tiempo avanza hasta la era moderna. Las ciudades se llenan de ruido, de luces, de velocidad, pero el alma humana sigue vacía. En medio de una civilización que lo tiene todo, vuelve a aparecer una antigua necesidad, el hambre espiritual. Ya no se trata de supervivencia. Se trata de propósito. En los siglos recientes, líderes espirituales y creyentes comunes redescubren el ayuno. No como tradición, sino como herramienta. Ya no es solo un ritual antiguo, sino un acceso a claridad, fuerza y dirección. El ayuno comienza a ser visto nuevamente como lo que siempre fue, una llave. Las cadenas ya no son de hierro. Son de ansiedad. De miedo. De vacío. Y en medio de estas prisiones invisibles, el ayuno resurge como una resistencia silenciosa. No grita. No pelea. Pero fortalece el alma de formas que nada más puede lograr. Jóvenes, adultos, ancianos, todos vuelven a mirar el ayuno con nuevos ojos. Algunos lo usan para buscar respuestas. Otros para sanar heridas invisibles. Muchos para reencontrarse con una fe que parecía adormecida. El ayuno deja de ser cosa del pasado y se convierte en herramienta del presente. Pero con el regreso llega una nueva tensión. ¿Es el ayuno una práctica viva, o solo una moda espiritual? ¿Es sacrificio real, o solo imitación? La historia está a punto de enfrentar su última gran pregunta sobre el ayuno. El viaje del ayuno aún no termina. Después de siglos de historia, milagros, guerras y despertares, queda una última revelación. ¿Qué sucede cuando el ayuno se practica con el corazón correcto, en el mundo actual? La respuesta está más cerca de lo que nadie imagina. En un mundo saturado de ruido, notificaciones y urgencias, alguien se sienta en silencio. El cuerpo está acostumbrado a la abundancia. La mente, a la distracción. Pero el espíritu, sigue hambriento. El ayuno vuelve a plantear una pregunta que nadie puede evitar. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, para encontrar la verdad? El estómago vacío se convierte en un espejo. Los pensamientos se vuelven más claros. Las emociones, más intensas. El ayuno revela lo que la comida solía esconder. No es una dieta. No es una costumbre. Es un enfrentamiento con uno mismo. Los primeros días son incomodidad. Los siguientes, revelación. El cuerpo reclama lo que siempre tuvo. Pero algo más profundo comienza a despertar. El ruido interior baja. La dependencia se rompe.
El ayuno se convierte en una conversación sin palabras entre lo humano y lo eterno. A lo largo de la Biblia, el ayuno nunca fue solo abstinencia. Fue estrategia. Fue preparación. Fue protección. Y en el mundo moderno, ese principio permanece intacto. Quien ayuna con propósito no huye del mundo, lo enfrenta desde una dimensión más profunda. Existen testimonios silenciosos. Personas comunes que encontraron claridad. Dirección. Sanidad interior. No aparecen en libros. No salen en noticias. Pero son evidencia viva de que el ayuno aún tiene poder. Y esas historias siguen escribiéndose cada día. En una era de ciencia y lógica, el ayuno parece anticuado. Muchos lo ven como una práctica vacía. Otros como un riesgo innecesario. Pero el verdadero conflicto no es científico, es espiritual. ¿Y si el poder del ayuno siempre fue real, y simplemente lo olvidamos? Cuando el ayuno comienza, el cuerpo entra en un estado de alarma. Las reservas de glucosa se agotan, el organismo busca energía en lo más profundo. Lo que antes era comodidad se transforma en supervivencia. Y en ese proceso, algo inesperado ocurre, la mente se vuelve más clara. Aunque la Biblia lo mostró hace miles de años, la ciencia moderna comenzó a descubrirlo apenas en los siglos recientes. En ausencia de alimento, el cerebro activa mecanismos antiguos. Mejora la concentración. Aumenta la sensibilidad. Disminuye el ruido innecesario. Lo que antes era solo fe, ahora también es biología. Pero lo que la ciencia aún no puede medir es el efecto espiritual. En los últimos años, investigaciones modernas han revelado procesos como la limpieza celular y la regeneración interna. Lo llamaron autofagia. La Biblia lo llamó, desde siempre, disciplina espiritual. Dos mundos distintos, revelando la misma verdad. La ciencia explica el cómo. La fe revela el por qué. El ayuno se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible. Entre lo físico y lo eterno. Entre el cuerpo y el alma. Y en ese puente, algo comienza a suceder en lo más profundo del ser humano. Lo que antes parecía superstición, comienza a ser comprendido. No como mito. No como fantasía. Sino como un diseño antiguo que sigue funcionando. Pero aún no todo ha sido revelado. Porque el verdadero poder del ayuno no está solo en el cuerpo, sino en lo que activa en el mundo espiritual. Después de entender el cuerpo, queda lo más difícil, entender el alma. El ayuno no es solo proceso biológico. Es una llave que abre dimensiones invisibles. Y esa realidad está a punto de ser explorada. Hay una dimensión que no aparece en mapas ni en libros científicos. Un mundo de fuerzas, influencias y decisiones que se mueven en silencio. La Biblia lo describe de forma simple, una guerra que no se ve. Y el ayuno es una llave que abre la conciencia hacia esa realidad. En los relatos bíblicos, el ayuno aparece en momentos donde no bastaban las palabras. Enfermedades, opresión, resistencia espiritual. No porque el ayuno tuviera magia, sino porque alineaba al ser humano con una autoridad superior. El hambre se convierte en intercesión. Ayunar no es hacerse fuerte. Es aceptar la debilidad. Y es precisamente ahí donde ocurre lo inexplicable, cuando el cuerpo se rinde, el espíritu toma el control. El ayuno no elimina la lucha, pero redefine quién la pelea. Cada abstinencia voluntaria envía un mensaje. Cada momento de hambre habla. No hacia los hombres, sino hacia lo invisible. El ayuno se convierte en un idioma que solo el cielo entiende. No hay sensores. No hay máquinas. No hay estadísticas. Pero las transformaciones ocurren. Vicios que se rompen. Miedos que se desvanecen. Decisiones que se alinean. El ayuno no se mide en calorías, se mide en cadenas rotas. El ayuno exige algo que casi nadie quiere entregar, control. No de los demás, sino de uno mismo. Pero los que se atreven a cruzar esa puerta, descubren algo que cambia su manera de vivir para siempre. No hay espadas. No hay sangre visible. Pero la tensión es real. El aire pesa.
Las decisiones se sienten eternas. En la Biblia, los ayunos más intensos no nacieron de tranquilidad, nacieron de crisis. Cuando ya no había salida humana, el hambre se convertía en arma espiritual. En los días del Imperio Babilónico, un joven cautivo decidió ayunar. No por hábito. No por tradición. Sino por revelación. Durante semanas, Daniel limitó su alimento. Y según el relato, algo ocurrió en los cielos, una resistencia invisible fue vencida. El ayuno no fue debilidad. Fue confrontación. El cuerpo de Daniel se debilitaba. Pero algo más sucedía lejos de su vista. Según la narrativa bíblica, hubo oposición en los cielos. Una batalla espiritual que duró 21 días. El ayuno en la tierra liberó respuestas en lo invisible. Una reina. Un decreto. Una sentencia de exterminio. Antes de presentarse ante el rey, Esther pidió algo simple: 3 días de ayuno total. Ni pan. Ni agua. Porque sabía que la decisión que enfrentaba no se resolvía solo con palabras. El ayuno se convirtió en el último escudo de un pueblo. Ayunar en esos momentos no era simbólico. Era peligroso. El cuerpo se acercaba al límite. La mente se nublaba. Pero el propósito ardía con más fuerza que el hambre. El ayuno dejó de ser disciplina y se convirtió en decisión de vida o muerte. El decreto fue revertido. La respuesta llegó. La destrucción se detuvo. Pero nadie vio el arma real. No fue espada. No fue ejército. Fue el ayuno. Y aún así, la mayoría nunca comprendió lo que realmente ocurrió. No todo ayuno nace del corazón. Con el paso del tiempo, algunos comenzaron a ayunar no por búsqueda, sino por apariencia. El sacrificio se convirtió en teatro. La humillación en escenario. Y cuando lo espiritual se usa para alimentar el ego, algo se rompe. La Biblia fue clara: no todo ayuno es aceptado. Rostros tristes. Cabezas inclinadas. Apariencia de santidad. Pero corazones llenos de orgullo. El hambre del cuerpo no tenía valor si el alma no se quebraba. El ayuno dejó de ser canal y se convirtió en ruido. Los profetas levantaron su voz. No contra el ayuno, sino contra su corrupción. No quiero solo tu hambre, decían, quiero tu justicia. Porque un ayuno sin cambio interior se convierte en ritual vacío. Algunos líderes descubrieron que el ayuno podía usarse no para liberar, sino para dominar. Se convirtió en carga. En obligación. En peso para las conciencias. Lo que nació como arma de humildad, fue distorsionado. El ayuno no cambia a Dios. Cambia al hombre. Y cuando se olvida esa verdad, el ayuno pierde su esencia. No acerca al cielo, sino que construye orgullo. Este fue el punto más peligroso de la historia del ayuno, cuando dejó de ser sacrificio y se convirtió en máscara. Después de siglos de errores, abusos y distorsiones, surgió una nueva pregunta que cambiaría todo. ¿Existe un ayuno que no busca impresionar, sino transformar? La respuesta no está en el ritual, sino en el corazón. No había multitudes. No había demostraciones. Solo silencio. El ayuno más poderoso de la Biblia no fue el más largo, ni el más extremo, sino el más invisible. Aquel que ocurría en el secreto, donde nadie veía, excepto Dios. Allí, el hambre no era castigo. Era lenguaje. Ya no se trataba de dejar de comer. Se trataba de dejar de ser el mismo. El verdadero ayuno no buscaba alterar el cielo, buscaba romper la dureza del corazón. Porque cuando el interior cambia, todo lo demás se alinea. Jesús no llamó la atención cuando ayunó. No hizo ruido. No buscó aplausos. Se fue al desierto, solo. No ayunó para mostrarse fuerte. Ayunó para vaciarse. Para depender. Para escuchar. En ese ayuno, no luchó contra el hambre, luchó contra el orgullo. El ayuno se liberó de las miradas. Se liberó del ritual. Se liberó del ruido. Y en esa libertad, recuperó su propósito original: hacer al ser humano más sensible, más humilde, más dispuesto a escuchar lo invisible.
no siempre produjo milagros visibles. A veces sanó algo más profundo, el alma. El ayuno silencioso restauró corazones. Reordenó prioridades. Apagó el ruido del mundo. Y encendió la claridad interior. El ayuno volvió a ser lo que siempre fue. No una tortura, sino una puerta. Una puerta hacia lo eterno. Una puerta hacia lo invisible. Una puerta hacia el corazón. El hambre no solo debilita el cuerpo. Debilita las distracciones. Cuando todo se apaga, algo despierta. Y ese algo, empieza a ver. El ayuno no cierra los ojos. Los abre. En la Biblia, los grandes ayunos fueron puertas a visiones. Cielos abiertos. Sueños proféticos. Revelaciones que no cabían en palabras. No llegaron por casualidad. Llegaron cuando el ruido murió. El ayuno rasga velos. Rompe capas de confusión. Derriba muros de orgullo. Y cuando cae el último velo, aparece la verdad. A veces suave. A veces insoportable. Ver con claridad no siempre es comodidad. A veces duele. A veces revela lo que nadie quiere enfrentar. Por eso muchos no ayunan. No por hambre, sino por miedo a lo que podrían descubrir. La mente se aquieta. El alma despierta. El espíritu percibe. El ayuno despierta un sentido olvidado. No el de la vista, sino el del discernimiento. Después de ver, ya no se puede fingir. Y surge la pregunta que lo cambia todo. Si ahora veo, ¿qué haré con lo que sé? No fue un ejército. No fue una revolución. Fue el silencio. A lo largo de la Biblia, el ayuno apareció en momentos donde el poder humano estaba a punto de colapsar. Cuando los reyes se creían invencibles, alguien se humillaba. Y ese acto movía más que ejércitos. Hombres con coronas. Ropas rasgadas. Cabezas cubiertas de ceniza. Reyes que ayunaron no por religión, sino por terror. Porque entendieron que el poder más alto no era el suyo. Y ese momento de quiebre, cambió el rumbo de naciones. Una ciudad entera ayunando. Desde el rey hasta los animales. Un grito silencioso que atravesó los cielos. Nínive no levantó armas. Levantó hambre. Y según el relato, la destrucción se detuvo. Cuando el ayuno es real, ni los tronos más altos quedan firmes. Porque no se trata de fuerza, sino de rendición. Y donde hay verdadera rendición, el poder pierde control. Decretos fueron cancelados. Juicios fueron detenidos. Historias fueron reescritas. No por negociación. No por política. Por hambre. El ayuno se convirtió en una grieta en los sistemas de poder humano. Los reyes temían ejércitos. Pero más temían a un pueblo humillado. Porque un pueblo de rodillas, no se puede controlar. Y ese miedo cambió la historia. Hay un punto donde el cuerpo dice basta. Donde la mente se nubla. Donde el corazón late más lento. Algunos, en la Biblia, cruzaron ese límite. No por locura, sino por obediencia. Y allí, en el borde de lo posible, el ayuno mostró su lado más peligroso. Moisés. Elías. Jesús. 3 nombres. Un mismo número, 40 días. No fue simbólico. Fue físico. Fue real. El cuerpo se apagaba, mientras el espíritu se encendía. Allí no hubo espectadores. Solo cielo y tierra. Sin pan. Sin agua. Sin apoyo. Solo pensamientos. Solo recuerdos. Solo preguntas. En ese silencio, no se enfrentaban demonios externos, sino los internos. En el punto más débil, apareció la voz más peligrosa. No necesitas sufrir. No necesitas esperar. Convierte las piedras en pan. El ayuno extremo no solo debilita el cuerpo, expone el alma. Cuando ya no quedaba nada.
Apareció todo. No fue fuerza física. Fue claridad. Fue autoridad. Fue dominio interior. El vacío se convirtió en poder. Cada ayuno extremo dejó una marca. En el cuerpo. En la mente. En el espíritu. No todos estaban llamados a ese límite. Y no todos regresaban iguales. Pantallas encendidas. Notificaciones constantes. Mentes saturadas. El mundo moderno nunca deja de hablar. Y en medio de ese ruido, el ayuno parece una idea antigua, casi olvidada. Pero su poder no murió. Solo cambió de escenario. En pequeños cuartos. En momentos privados. En corazones rotos. El ayuno volvió. No como espectáculo. No como tradición. Sino como refugio. Como búsqueda desesperada en medio del caos. El hambre ya no es solo física. Es emocional. Es espiritual. Las personas ayunan no solo por fe, sino por necesidad. Porque el mundo les roba la paz, y el silencio del ayuno se la devuelve. Lo que antes era fe, ahora es objeto de estudio. Laboratorios. Escáneres cerebrales. Monitores cardíacos. La ciencia comenzó a descubrir que el ayuno no solo afecta el espíritu, también transforma el cuerpo y la mente. La práctica más antigua renació en la era más moderna. Y en ese puente, algo se reveló. El ser humano sigue necesitando silencio. Sigue necesitando vacío. Sigue necesitando algo más que solo comida. Si el ayuno sigue vivo. Si sigue funcionando. Si sigue transformando. Entonces, ¿por qué tampoco se atreven a practicarlo correctamente? La respuesta se acerca. Desde el desierto antiguo, hasta las ciudades modernas. El ayuno nunca fue solo dejar de comer. Siempre fue una pregunta. ¿Qué pasa cuando el ser humano se vacía, para llenarse de lo eterno? Este es el momento más profundo de toda la historia. Hay un hambre que ningún pan puede quitar. Una sed que ningún río puede saciar. Un vacío que ningún logro puede llenar. El ayuno apunta a eso, al vacío real. El verdadero desierto no está afuera. Está dentro. El ayuno no busca castigar el cuerpo. Busca silenciar la carne para que el espíritu finalmente pueda hablar. Y cuando eso ocurre, algo cambia para siempre. No es una fórmula. No es una técnica. Es una llave. El ayuno abre puertas que no se abren con palabras. Rompe muros que no caen con fuerza. Revela verdades que no aparecen con ruido. Nadie ve cuando ocurre. No hay aplausos. No hay testigos. Pero algo se rompe por dentro. Algo se ordena. Algo se alinea. Y la persona que ayunó, ya no es la misma. Solo queda una verdad por revelar. Una pregunta final que lo decide todo. ¿Estaba el ayuno destinado a cambiar a Dios? ¿O a despertar al ser humano? La respuesta está a un paso. Todo comenzó con hambre. Pero no del cuerpo. Desde el primer ayuno en la historia bíblica, hasta el último suspiro de un corazón quebrantado, el propósito siempre fue el mismo, vaciar al ser humano de lo superficial, para llenarlo de lo eterno. El ayuno no nació como regla. Nació como puerta. Durante siglos, se creyó que el ayuno era sacrificio. Que era castigo. Que era sufrimiento. Pero la verdad era otra. El ayuno es despertar. Es recordar que no somos solo carne. No somos solo hambre. No somos solo rutina. Después de conocer toda la historia, la pregunta ya no es qué es el ayuno. La pregunta es, ¿te atreves a experimentarlo? No como rito. No como obligación. Sino como encuentro. No todos ayunan. No todos buscan. No todos despiertan. Pero los que lo hacen, jamás vuelven a vivir igual. Porque una vez que el alma despierta, no puede volver a dormir. El ayuno no termina con esta historia.
Comienza contigo. No es un acto antiguo. Es una invitación eterna. Un llamado silencioso, esperando ser escuchado. La historia del ayuno no terminó en la Biblia. Continúa hoy. Continúa ahora. Continúa contigo. Porque el verdadero poder del ayuno nunca estuvo en el hambre. Estuvo en el despertar. El ayuno no cambia a Dios. Cambia al ser humano. Y quien cambia, lo cambia todo. Gracias por ver el video aquí en Contexto Bíblico. Si te gustó dale like y suscríbete, subimos videos todas las semanas.